Bueno, empezamos entonces. Bueno, buenos días. Disculpen estos 13 minutos de tardanza. No. Ahí estamos. Bueno. Bueno, entonces, buenos días. La idea de poder compartir unas palabras con ustedes y es poner a consideración de los médicos que atienden niños en los centros de atención primaria y las policlínicas vinculadas a la Dirección General de Redes, de esta iniciativa, que más que una iniciativa es reverdecer en el sistema algunas tareas ya realizadas desde hace mucho tiempo, pero darle forma orgánica y garantizar los instrumentos para que ustedes lo pongan en funcionamiento. Vieja idea, actualizada, que responde a una necesidad de todos los días. Esto está organizado por la Dirección General de Redes, que nos han dado la oportunidad de dar un espacio a esto que nosotros somos, que es la División de Salud Respiratoria, que pertenece al PRIS y destinado fundamentalmente al área programática centro. Entonces, dos palabras para ponernos en onda. Estos son los datos que nosotros ponemos a consideración todos los lunes en las salas de situación para que todos conozcan en qué situación epidemiológica estamos. Estas curvas en distintos colores están señalando la situación actual de las bronquiolitis en la última semana epidemiológica. Esta es una sala de situación del lunes pasado, donde en rojo se marca la cantidad de bronquiolitis por semana epidemiológica, que estábamos en aproximadamente 273 bronquiolitis dentro del sistema público de salud, que son los datos que ustedes y los hospitales envían y que centralmente los computarizamos. Esta curva roja señala, como yo les había dicho, que teníamos 273 bronquiolitis en la semana epidemiológica anterior. Y siempre lo volcamos sobre la curva de los dos últimos años. En celeste está la del 2022, en verde está la del 2021 y en rojo está la actual. Como ustedes pueden ver, la diferencia de comportamiento de la bronquiolitis en este año en relación a la anterior es que, si bien los picos estacionales, que es el número máximo de bronquiolitis por semana epidemiológica, no han sido tan distintos, porque hemos llegado a 530 este año, cuando el año 2021 estábamos en 600 y en 500 durante el año 2022, pero la diferencia está en la curva de descenso. Está bien que los picos no sean tan distintos en números totales, pero los descensos de los años anteriores, ustedes pueden ver que están abruptos, se vienen en picada hacia abajo a números que llegan a 200, a 100. En cambio, este año la curva de descenso, si bien está en descenso en relación al pico estacional,
se ha estabilizado alrededor de los 200 a 300 y ya lo viene haciendo en los 2 últimos meses. Quiere decir de que actualmente tenemos casi la mitad de bronquiolitis por semana epidemiológica de lo que teníamos en pico estacional. Hoy tenemos 273 cuando teníamos 500. ¿Sí? Bueno, pasamos a la próxima. Acá están en distintos colores y en un comparativo de los años 2021, 2022 y el actual año, el comportamiento de los virus. En verde, como ustedes pueden ver, está el sincicial, que prácticamente se ha mantenido continuo de 2022 a 2023, casi sin interrupción. ¿Y qué nos encontramos este año? Que por fin el virus sincicial ha disminuido considerablemente al punto que en las últimas semanas epidemiológicas no lo estamos identificando. Y este lugar ha sido ocupado por rinovirus, que está en negro, metaneumovirus, que está en amarillo, el celeste es el del parainfluenza y por ahí algún adeno. Por lo tanto, tenemos que concluir que en las últimas semanas epidemiológicas, virus sincicial casi desaparecido, reemplazado su lugar por otros virus. Pasamos a la próxima. Pero ¿esto qué quiere decir? ¿Por qué tenemos este número elevado, digamos, de bronquiolitis, sin virus sincicial respiratorio reemplazado por otros virus? Porque los otros virus también son capaces de desencadenar cuadros de bronquiolitis con características clínicas bastante parecidas, porque en nuestros centros de atención primaria hacemos diagnóstico clínico, sindromático, o sea, cierto, y tenemos comprobado que están bien hechos esos diagnósticos, pero están desencadenados por otros virus. En definitiva, lo último que queremos decir en esta puesta a punto es que las bronquiolitis han bajado, el cuadro, los otros cuadros respiratorios, que el síndrome bronquial obstructivo recurrente, las neumonías, están altas para el periodo, y las patologías respiratorias básicamente la del síndrome bronquial obstructivo recurrente, COVID, neumonía, se mantienen en su internación. Sin embargo, tenemos esta contradicción. Tenemos todavía muchos pacientes con bronquiolitis no internables, es decir, se mantienen altas las cifras de bronquiolitis, pero no así altas las internaciones por esa misma causa. Lo más probable es que estos otros virus no tengan la agresividad del virus sincicial respiratorio, y la explicación es que si bien tenemos clínicamente un montón de niños ambulatorios, no tenemos igual porcentaje de lo que teníamos en virus sincicial respiratorio de bronquiolitis internal. Bueno, para puesta a punto, suficiente. Entonces pasamos a el síndrome bronquial obstructivo recurrente, que es nuestro motivo de hoy. Entonces, nuestra concepción de síndrome bronquial obstructivo recurrente, para que nos pongamos de acuerdo, en primer lugar, en definirlo y tener una idea de qué se trata, es que es una condición heterogénea porque conviven distintos cuadros clínicos caracterizados por obstrucción bronquial, en la que se distinguen algunos pacientes con sibilancias transitorias, que son aquellos que, desencadenados por virus, hacen crisis obstructivas periódicas o excepcionales. Están los asmas, que ya tienen el sustrato inmunológico de crisis a repetición permanente,
Y están los asma atópicos que son solamente desencadenados por alergia. Por lo tanto, ¿qué queremos decir con esto? Para nosotros, en atención del primero y segundo nivel de atención, en esa inmensa bolsa conviven un conjunto de patologías que tienen puntos en común en la sibilancia, en el engrosamiento de la membrana, en la cantidad de secreciones que se repiten clínicamente en forma periódica y que tienen en común la sibilancia. Por lo tanto, en el periodo agudo tienen igual sustrato terapéutico, que son los broncodilatadores, los corticoides, el oxígeno, etcétera, etcétera. Esta es nuestra concepción de atención del primer nivel. Ahora, si nosotros dejamos evolucionar en esta prevalencia importante que tiene nuestra provincia de síndromes bronquiales obstructivos recurrentes, en los que en algunos trabajos previos tenemos que 1 de cada 3 pacientes hace por lo menos una crisis obstructiva hasta los 5 años en nuestra provincia, tenemos una inmensa carga de prevalencia a la que en los primeros y segundos niveles tenemos que salirle a dar una respuesta para evitar de que la reiteración de estos cuadros nos lleven a una remodelación de la vía aérea. Y no es cierto que aquel paciente transitorio repita las crisis sin que esto signifique un compromiso en la vía aérea. Muchos de los pacientes que repite van remodelando su vía aérea y aquellos que podríamos haber evitado esa remodelación con lo que ya vamos a contar, se convierten en pacientes crónicos. A diferencia del asma intrínseco o extrínseco, que son pacientes que posiblemente por su sustrato inmunológico, hereditario, etcétera, seguirán haciendo estas crisis. Pero hay una inmensa gama de pacientes transitorios que se beneficiarían con una terapéutica que queremos proponer para evitar que remodelen su vía aérea. Y solo quiero mostrarles esto. Esto es un corte anatomopatológico de la pared bronquial normal a la izquierda de su pantalla y a la derecha de su pantalla la reiteración de crisis obstructiva que produce esa remodelación. A la izquierda ven las 3 capas que recubren, bueno, digamos que forman la estructura del bronquio, chiquitas. Tenemos la parte del epitelio, del endotelio, de la cilia, etcétera, mucho más pequeño de lo que se produce en la remodelación de la parte derecha, donde están hipertrofiadas las capas, y esa remodelación a la larga puede producir fibrosis pulmonar y reestructuración de la vía aérea irreversible. Es por eso que no a todos, pero a la gran mayoría de aquellos que son sobre todo transitorios, el colocar una terapéutica oportuna y que está en sus manos, es decir, en los primeros y segundos niveles de atención, poder evitar esta remodelación. Pasemos a la otra. Para que no se nos mezcle, de todas maneras, y teniendo en cuenta que por ahí lo que se habla en el concepto del asma nos puede confundir, yo voy a repetir algunas definiciones que tenemos desde los consensos de la Sociedad Argentina de Pediatría y de los lugares donde se hace mayor investigación. Se acepta que el asma infantil es una enfermedad inflamatoria heterogénea, está dicho, con diferencia fenotípica, es decir, lo que hace al sustrato inmunológico, etcétera, etcétera.
cuya característica final es la presencia de episodios repetidos de bronquitis obstructiva. El reconocimiento precoz, o sea, tiempo, de esta condición y la introducción de esteroides inhalados puede cambiar la historia natural. La verdad que sería una lástima que semejante prevalencia provincial no tenga una respuesta oportuna para evitar esta cronicidad a la que a veces se condena a pacientes que utilizando esteroides inhalados u otra terapéutica pueden torcer ese curso de enfermedad. Es importante aceptar que existen factores de riesgo para el desarrollo del asma alérgica en la infancia, cuya presencia debe alertar a todo médico y discutirse con la familia la necesidad de una terapia específica en ello. Bueno, y entramos en materia. Para tener una mnemotecnia sencilla, y tenemos que reconocer que con esto es probable que se nos escape algo, pero para tener una definición práctica, se ha convenido la inclusión en el síndrome bronquial obstructivo de pacientes con las siguientes características. Primero, aquellos pacientes con 3 o más episodios obstructivos anuales, independientemente de su gravedad. Segundo, pacientes obstructivos con crisis que hayan determinado su internación. Tercero, crisis obstructivas reversibles por broncodilatadores. Frente a este concepto de inclusión, tenemos que sacar de esta amplia masa de pacientes algunos que son especiales, para que no nos confundamos. Entonces, si bien esta es la definición que engloba a los pacientes de nuestra incumbencia, es necesario aclarar que existen patologías que producen sibilancia y que tienen causas específicas que pueden actuar como determinantes de un síndrome bronquial obstructivo secundario. ¿Sí? Por lo tanto, estamos de acuerdo con la definición anterior, pero tenemos que tener en cuenta, por lo menos tenerlo en nuestra cabeza, de que hay otras patologías, que ya la vamos a enumerar, que por lo menos tenerlas en cuenta para sacarla de esta bolsa general, porque no vamos a resolver la patología de fondo, porque estas crisis obstructivas están causadas por otros factores, por lo tanto son secundarios a patologías prevalentes. ¿Cuáles son? Y acá está la tabla. Miren, no es necesario que tengamos un tremendo dominio, aunque conversando con pediatras o generalistas con experiencia como son ustedes, se nos cruza por la cabeza algunos síntomas, algunas síntomas o algunos elementos de laboratorio que por lo menos nos hacen sospechar las patologías primarias que secundariamente pueden producir obstrucción bronquial. Por ejemplo, la displasia broncopulmonar se da fundamentalmente en un prematuro o un síndrome de un distrés, que hayan estado en RM durante mucho tiempo, que hayan dependido de oxígeno en la incubadora durante mucho tiempo, por más de un tiempo prolongado, y que nos hagan sospechar de que ese paciente tiene una displasia broncopulmonar. Son los pretérminos de bajísimo peso que han estado en incubadora con oxígeno a altas presiones y que después quedan oxígeno dependientes, muchos de ellos. Esa es displasia broncopulmonar. Otra de las cuestiones es un paciente obstructivo permanente que no aumenta de peso, que tiene mucha tos, que tiene diarreas o síndrome de mala absorción a repetición o neumonía a repetición, que nos hace pensar de que tenemos en presencia una fibroquística, una fibrosis quística, un FPQ. O aquellos pacientes
con soplos cardíacos, con insuficiencia cardíaca, sobre todo los shunteados, es decir, aquellos que frente a la crisis obstructiva también tienen un componente de cianosis, ¿no es cierto?, por inversiones de los flujos de derecha a izquierda, provocado por una cardiopatía congénita. Y sigo, aspiración de cuerpo extraño, que saben un niño sano que de repente hace una obstrucción severa, que es unilateral, porque se ha tragado algo. Trastornos de deglución, que son aquellos que tienen un problema de reflujo gastroesofágico y que hace que la leche, en vez de ir toda para la parte digestiva, sea con microaspiraciones, vaya a la parte respiratoria. Las malformaciones pulmonares, las múltiples malformaciones pulmonares, las malformaciones vasculares, las disquinesias ciliares, que son aquellos tipos de niños que tienen alguna patología neurológica central o que son parte sindromática y que el retraso del movimiento ciliar hace que se acumule permanentemente secreciones que se infectan y producen infecciones. Las inmunodeficiencias, fundamentalmente la IgA, etcétera. La bronquiolitis obliterante, que gracias a Dios estamos viendo muy pocas, pero que en otra época, por el genio epidemiológico del sincicial o el adenovirus, teníamos bronquiolitis en etapa aguda que después terminaban quedando oxígeno dependientes. Las traqueomalacias, no estamos hablando del estridor laringio común, sino de la traqueomalacia verdadera. Las compresiones extrínsecas, es decir, por atelectasia. Todas estas patologías primarias son capaces de poner en el centro de que la obstrucción bronquial periódica no es la habitual que vemos todos los días, sino de que es un paciente que hace obstrucción por una causa primaria. Esto lo tenemos que sacar del paquete o mandarlo al servicio de neumonología, etc. Entonces, descartadas estas causas, es necesario recalcar que la determinación de recurrencia no implica asignar un diagnóstico definitivo al paciente. O sea, este paciente complejo también va a venir a nuestro CAP. No tenemos ninguna duda. Ni tampoco estamos obligados a hacer un diagnóstico de FPQ ni de digenesia broncopulmonar en nuestro centro, pero lo hemos sospechado y haremos todo lo posible para que se pueda hacer el diagnóstico de fondo en un servicio especializado. Y empezamos a clasificar. Estos SBOR tienen que ser clasificados de acuerdo a la gravedad en leve, moderados o graves. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta cualquiera de estos signos o informaciones, podemos clasificarlo al SBOR, una vez descartado el secundarismo, en leve, moderada o grave. ¿Cuántas internaciones ha tenido en el último año? ¿Cuántas crisis hace por año? Si tiene sibilancia a veces, como los transitorios, si no puede dormir por causas de las obstrucciones bronquiales, si tolera el ejercicio en un niño ambulatorio que ya anda correteando, cualquiera de estos signos por sí mismo es capaz de definir el leve, moderado o grave. Y pasamos entonces a que, teniendo en cuenta esta clasificación, podemos adjudicarles el tratamiento en atención del primer nivel. A los leves, que son aquellos que no han tenido internación, que tienen una crisis de vez en cuando, que tienen alguna sibilancia de vez en cuando, que no se despiertan de noche tosiendo, salvo en el momento de la crisis, que en general son niños que corren, juegan, etc. O sea, los leves, no tenemos más que
poder usar, como dice a la derecha, el salbutamol con espaciador en el momento de la crisis y hacer la educación familiar para que tenga los síntomas de alarma y poder utilizar el salbutamol correctamente. En cambio, los moderados, que son niños con alguna, que no tienen internación, pero sí que hacen muchas crisis, que tienen sibilancia por lo menos una crisis mensual, que tienen un despertar nocturno, todos los meses, porque están tosiendo, y cuando uno oculta sibilancia, que tienen tolerancia al ejercicio, pero cuando ya hace un esfuerzo moderado, empieza la crisis. A eso, aparte de hacerlo, lo que hemos hecho en el leve, que poder usar el salbutamol, podemos y tenemos el derecho y la obligación de colocar un corticoide tópico, inhalado, que después vamos a analizar cómo se los vamos a adjudicar. Esos corticoides tópicos inhalados, ustedes saben que cada PAF de las budesonides, que son las que estamos en condiciones de ponerla a su servicio, se puede utilizar 400 microgramos de budesonide, y cada disparo de esa budesonide que va a proveer el ministerio tiene 200, por lo tanto son 2 PAF por día. Y después tenemos los graves, como ya conocidos por ustedes, que tienen varias internaciones, que tienen un montón de crisis, que tienen crisis por lo menos más de una vez por mes, que tienen sibilancia toda la semana o casi permanente, que tienen despertares nocturnos casi siempre, que tienen a esfuerzos pequeños se desencadena la crisis. A eso tendrían que ser patrimonio de los servicios de neumonología de los hospitales pediátricos para que se descarten las causas primarias, pero que nosotros ya podemos ir adjudicándole el salbutamol, dándole el corticoide, ¿no es cierto? Poder utilizar el corticoide oral o inyectable de vez en cuando para revertir la crisis, hasta tanto tener el diagnóstico definitivo. Entonces, esta es la adjudicación de acuerdo a la gravedad del tratamiento de corticoide tópico. Y iniciamos la parte práctica. Pasemos a la próxima. Hace años, y para los memoriosos, teníamos un carnecito de control del esbor. Bueno, esta es una herramienta que vamos a volver a poner a consideración de ustedes para que este sea el elemento que la mamá pueda llevarse a la casa y con algunos, esta es la se divide en 3 partes, hay que doblarlo. Esta es la parte de afuera, y que tiene adentro lo siguiente. Pasemos a la próxima. Acá, a la derecha, los datos de filiación del niño y los exámenes físicos en el momento que le adjudicamos el tratamiento de corticoides. Con la fecha, que ya van a ver, le adjudicamos el tratamiento y algunos otros datos de clasificación. Pero acá abajo hay otra tablita que nos sirve para que, si esta mamá conserva el carnet y lo lleva cuando tiene crisis, que no siempre va a ser en manos de ustedes, porque puede venir a la guardia de la policlínica o del hospital de niños, tenga a bien el médico que lo recibe de poder anotar las crisis agudas, ¿no es cierto? Para que vayamos teniendo esto a consideración, para que cuando lo volvamos a ver, le adjudiquemos algún otro tipo de refuerzo, de tratamiento o derivación que nos permita tenerlo sostenido y que sepa que lo estamos siguiendo a ese paciente. Por supuesto que en la parte de la derecha, de la izquierda, donde están algunos datos, son los que sirven para la clasificación de gravedad. Que cuando lo lean y lo tengan en sus manos,
lo van a poder identificar mejor. Entonces, esta es la primera herramienta, ¿no es cierto?, del síndrome bronquial, del programa de síndrome bronquial obstructivo recurrente que hoy ponemos a su consideración. Pasemos a la próxima. Lo que para nosotros tiene que quedar claro es que esta inmensa masa de que la prevalencia es 1 por 3 en Tucumán no puede ser sostenida por servicios especializados en neumonología, por varias razones. Razones de número, razones de accesibilidad, que ustedes saben que un turno en un servicio de neumonología puede demorar meses, y por lo tanto, y como por tantas otras cosas, la atención del primero y segundo nivel tiene que tener herramientas para responder a esta reiteración de las crisis. Y nosotros estamos convencidos que el leve y moderado, si ustedes cuentan con el salbutamol, budesonide, el carnet, puede sostenerse en nuestros niveles de atención del primer nivel este tipo de paciente. Y salvo los severos, en algunos casos en particular, tienen que ser enviados a los servicios de tercer nivel, a los servicios de neumonología, pero que van a seguir irremediablemente vistos por nosotros, porque esa mamá adherida al centro de atención primaria o policlínica va a volver a recurrir por nosotros, como sucede generalmente. Y yo quiero terminar, perdonen la carrera, con el mecanismo de cómo va a funcionar este programa. ¿Quiénes participan? Todos los médicos que atienden niños. Sabemos los déficits que tenemos y la carga del trabajo que tienen todos nuestros médicos. Pero una cuenta sencilla es que si esta inmensa masa con una prevalencia importante de pacientes obstructivos que vienen periódicamente y nosotros le podemos dar cabida con una respuesta concreta, que es el que tengan el aerosol en la casa, el que lo puedan utilizar, que disminuya la carga de las crisis recurrentes, vamos a contribuir a que esos pacientes que permanentemente vienen a nuestro servicio eviten la remodelación de la vía y disminuyan o espacien la crisis y disminuyan la gravedad de ella. Segundo, cada vez que ustedes indiquen, según su buen criterio y a la definición que ya hemos planteado, lo mandan a la farmacia de su CAP o policlínica, tanto a los leves como a los moderados. Y en el servicio de farmacia es donde van a estar los salbutamol y las budesonide que le vamos a hacer entrega a la mamá junto con el carnet cuando ustedes lo decidan. Allí, entonces, en la farmacia se confecciona y se entrega el carnet de SBOR, se anota la fecha en el carnet, ¿no?, de la primera entrega. Para los leves solamente le vamos a dar salbutamol, a los moderados le vamos a dar un salbutamol y una budesonide, con fecha de la primera y próxima entrega para que sepan cuándo tienen que volver. En la farmacia, que va a tener la carga de este trabajo, se abre un registro informatizado de programa que ya lo hemos ideado y que este próximo paso va a ser munirla a la farmacia de esta planilla sencillita donde va a ir inscripto todos estos datos y vamos a poder tener por cada CAP y no más de 15, 20 pacientes con esta característica para que si no vuelve cuando le toca pueda ser buscado este paciente para ver qué es lo que ha pasado. Tendremos las mil y una posibilidades, que se cambiaron de domicilio, que terminaron internados en el hospital,
de que no concurre por razones de distintos tipos, pero esto nos va a permitir una ligazón para que la farmacéutica o farmacéutico nos avise, no ha vuelto para darle nuevamente el aerosol, poder garantizar la continuidad del tratamiento. Las formas de discontinuidad son diversas. Muchas mamás, como ya no hace tantas crisis, abandonan el tratamiento, otros lo han perdido, etcétera, etcétera. Pero el tenerlo vinculado a una base que no es tan amplia en cada CAP nos va a permitir ir a buscarlo. A esta lista, confeccionada por nosotros, que son los que ustedes le han adjudicado y los manda a la farmacia, también se van a unir aquellos pacientes que en los terceros niveles, en donde se interna el paciente, Montero, Avellaneda, el Hospital de Niños, se les adjudicará también igual carnet vía farmacia y le darán la primera dosis, pero deberán concurrir al centro de atención primaria para que esos pacientes engrosen el listado del CAP que ustedes han inaugurado. O sea, aquel paciente que haya tenido que ser internado en algún momento, vuelva al CAP, ¿no es cierto?, y pueda adjudicarse el tratamiento vía CAP. Por lo tanto, el pool de pacientes de programa síndrome bronquial obstructivo recurrente se llena con los que ustedes adjudican, más los pacientes que son mandados por el hospital para hacer la lista. Bueno, esto ha sido una carrera endemoniada de dar elementos. Tenemos que decir que ya tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos la budesonida comprada, por lo tanto, a los CAP vamos a enviarle un pequeño stock de budesonide que se engrosa a su vez con los que puedan venir por los botiquines provinciales o vía remediar, pero que fundamentalmente lo que nosotros adjudicamos va a ser un cálculo de la compra que ya hemos hecho. Mandaremos una cantidad de carnet también, y trataremos de hacer un pequeño afichecito con este recordatorio para que ustedes lo tengan presente para la adjudicación del tratamiento. Bueno, esto ha sido la enunciación. Lo que queremos ahora es que esto sea una reunión participativa, que por favor puedan intervenir ustedes. Dejamos abierta la lista de oradores para que de acá surjan las preguntas o aquellas cuestiones que ustedes creen que son mejorables de esta iniciativa general para que nosotros la tengamos en cuenta. Entonces queda abierta la lista. Lo cortamos y ponemos la cara. Y aquellos que quieran intervenir, por favor, lo hacen. ¿Sí? Buenos días, está abierta la posibilidad de que puedan abrir los micrófonos cualquiera, el que lo necesite. Si hay más de una persona que quiera hablar al mismo tiempo, pueden utilizar el botón de levantar la mano o de participar y se va generando una lista, una fila y lo vamos poniendo, lo vamos moderando en la fila que haga falta. Si no y quieren hacerlo más libre, pueden habilitar los micrófonos cuando quieran. Ahí está levantando la mano Isabel Prado Maya. ¿Cómo está, doctora? Hable nomás. Buen día. Primero, darle las gracias al doctor Way. Y segundo, decirle que soy la doctora Salazar Cristina, que en este momento estoy atendiendo niños, porque la doctora Collado se encuentra de duelo. Nosotros tenemos las historias clínicas marcados, resaltados los pacientes con SBO, y sobre todo los que tienen SBO recurrente.
Me parece muy interesante porque muchas veces lo que nos teníamos un poquito de falta de stock de budesonide, pero está muy bien lo que usted nos ha dado, doctor, y muy claro, muy claro. Por eso le queremos dar las gracias. Y decirle que nosotros ya tenemos clasificados los pacientes en las historias clínicas. Entonces, no nos va a ser tan difícil empezar a usar el carnet. Eso es lo que le quería explicar, doctor. Muchas gracias. Gracias a usted. Por favor, ¿de qué centro de salud es usted? Del CAP San Bernardo, doctor. San Bernardo. Bueno, está anotado. Bien. ¿Alguien más? Hola. Sí. ¿No se escucha? Sí, se escucha. Hola, doctor. ¿Cómo está, doctor Pesco? ¿Cómo está? Gracias. Reitero las palabras de la doctora Salazar. Muchas gracias por tan clara exposición. Y mi consulta, yo lo veo desde farmacia, ¿sí? Mi consulta es lo siguiente. Esta distribución se va a realizar a partir de esta semana. La medicación que en este momento tenemos, también la vamos incluyendo a las personas que les estamos entregando esta semana, los salbutamol y los budesonide, o arrancamos recién cuando recibamos la medicación de parte de ustedes. Bueno, bien, bien. Vamos respondiendo. Miren, básicamente pensamos, no le puedo asegurar porque no está en nuestras manos, pero vamos a resolver con redes de que reciba la farmacia de cada CAP un pequeño stock, ¿no es cierto? El pequeño stock será entre 10 a 15 budesonide, igual o mayor número de carné para que lo tenga él o la farmacéutica. Primero, yo pienso que en esta semana, porque ya lo tenemos comprado y lo tenemos en nuestras manos, le van a llegar esto. Ahora, lo que ya tienen, porque estamos en el medio de una situación de esbor importantísima en la provincia, teniendo en cuenta las condiciones climáticas y por lo demás, si ustedes ya tienen budesonide que venga de otro lado, que por ahí tienen budesonide que viene de Remediar, de botiquines provinciales, etcétera, ya pueden empezar a dárselo a los pacientes. El único problema es que por ahí no van a tener el carné, que sería una lástima. Entonces, se entrega, no perdamos tiempo, se entrega y se va tomando los datos del paciente, por lo menos que lo vayan tomando a los datos del paciente, como para que después, que no creo que sean muy muchos en el plazo de una semana, porque yo creo que de esta hasta la otra semana ya todos van a tener, por lo menos para que no vayan perdiendo el tiempo. Entonces se hace el listado en la farmacia con los datos estos, porque la verdad que lo que nosotros le hemos dado, vamos a tratar de mandárselo por mail para que ustedes tengan en los CAP las cuestiones de las indicaciones y todo lo demás. Entonces, vayan largando, vayan anotando, vayan adjudicando budesonide y vamos a tratar de resolverlo más rápidamente. Ve que la vía de la farmacia es muy bueno porque por farmacia oficial nosotros podemos mandarle a nivel de áreas operativas hasta pasado mañana, área operativa, para que área operativa redistribuya los CAP rápidamente. Ese va a ser nuestro mecanismo. Por lo tanto, y para no hablar tanto y confundirlos, si tienen, larguen. Y apenas tengan los demás, lo juntan al listado. ¿Sí? Perfecto, gracias. Pasa que estaba pensando en voz alta, por eso por ahí los confundo, pero bueno, esa es la idea.
Acá nos están preguntando si se subiría el material. Seguro, seguro. Vamos a tratar de subirlo por vía de los mails que tengamos de cada uno de los centros. La charla sí está grabada, porque acá nos pregunta alguien, está grabada, y ya vamos a pedirle a la gente de capacitación de recursos humanos que lo pueda mandar también grabado, ¿no? Sí, Doc, la charla se va a subir. Aunque ahí ya va a ser suficiente, ¿no? El video de esta reunión se va a subir al YouTube para que lo puedan ver en el canal de capacitación. El material lo podemos enviar por mail, no hay problema, pero para eso necesitamos que completen todos el registro de asistencia que le hemos enviado en el chat, donde les pedimos, entre otros datos, la dirección de mail, que sea clara, precisa y que sea una dirección funcional. Nos pasa muchas veces que al enviarles cosas rebotan los mails. Así que por favor les pedimos que cuando completen el registro de asistencia lo hagan con un mail que funcione para que puedan recibir esta información. Bien. Acá hay varios pedidos de intervención. Acá hay sí, uno Manuel. Manuel. Y luego y después Celi, Claudia. En segundo lugar, le damos lugar a las compañeras primero. El que dice Celis Claudia, ¿sí? Adelante. Gracias, doctor. Buenos días. Y pido disculpas porque no estuve en toda la charla, recién me desocupé con un pacientito, estoy en el CAPS. Mi pregunta era, yo estoy implementando que gente del Gutiérrez hace en las urgencias cuando hay que rescatar los pacientes. Soy el médico pediatra y el jefe del CAPS, doctor. Hacemos los PAF de salbutamol cada 10 o cada 15 minutos y cada 15 un PAF de budesonide y nos da muy buenos resultados. No sé qué dijeron en la charla y si esto se está haciendo. Bueno, les respondo rápidamente. El rescate normatizado es realizado con salbutamol. Esa es la norma. La budesonide, que hoy la estamos propagandizando y de alguna manera ponerla al alcance de ustedes, está destinada para el tratamiento preventivo. Lo que está comprobado, ya del punto de vista de las sociedades científicas, es que la budesonide no hace efectos inmediatos, actúa por acumulación y en el tiempo. Por lo tanto, independientemente de los efectos inmediatos, no consideramos de que dentro del rescate se use la budesonide, sino que es el salbutamol básicamente. Ese buen resultado que usted indica y el respeto tremendo por los que están en la trinchera, se tendría que adjudicar básicamente a el salbutamol. Ahora, la budesonide tiene algunas indicaciones en paciente agudo. Como todas las verdades tienen una relatividad también. Se puede usar budesonide nebulizada para el paciente que tenga un componente laríngeo importante, que es el tos de perro, ¿no es cierto? Que el que no aparece a la madrugada en los CAP, y es el que se beneficiaría con una acción inmediata de la budesonide. En cambio, el programa SBOR, respetando las buenas, digamos, efectos que ustedes encuentran, está destinado a serle entregado para un tratamiento prolongado, evitar en lo preventivo al paciente que reitera las crisis. Ese es este programa. Yo no quiero entrar en esquematismo, pero quiero decir de que la adjudicación, para que se lo lleve a la casa, lo hacemos bajo definición en aquel paciente que tiene más de 3 crisis
¿no es cierto?, anuales, o el que ha sido internado, el que recurre muchas veces. Esa es la orientación. Ya cuando reciba la charla, ¿no es cierto?, está con más claridad el objetivo que estamos planteando. A ver, yo quiero escuchar la respuesta de la doctora, no se me escape. Bueno, No sé si ¿me escucha ahí? ¿se escuchó, doctora? ¿Se escuchó? Sí, ¿me escucha? Sí. Sí. Ahí está. Gracias, porque no, como que se me corta el internet. Muy clara su respuesta, doctor, le agradezco mucho. Bueno, bien, bien. Sí, Dígame. estaba implementando ya lo de hacer como preventivo al budesonido, y la verdad que ayuda muchísimo, porque cada vez tenemos mucho más pacientes con estas patologías. Estamos en cercanía del Ingenio Concepción y todas esas cosas, MICAP, así que sí se ve mucho esfuerzo. Muchas gracias. Yo he trabajado en el Ingenio Concepción, así que sé lo que es la carbonilla ahí al lado. Así que, bueno. Manuel, perdón, la doctora que acaba de hablar de qué CAPS es, ¿está claro? Celis. Primero, doctor. Juan Pablo. Juan Pablo. Primero. Juan Pablo. Estoy bien. Acá cerca de la avenida Pedro Miguel 900, para que se ubique. Detrás de la cancha, ya lo ubicamos. Está perfecto. Sí. Bueno, Manuel estaba pidiendo la palabra. Manuel. Va a ir especiadores. Bueno, voy respondiendo una pregunta. Acá dice, soy encargado de farmacia del SIC 156 Vivienda. Mi consulta es si tanto el salbutamol como la budesonida vendrán con espaciador. Madre mía, ha puesto el dedo en la llaga quien ha preguntado. El asunto es así. Se está fabricando aerocámaras que están retrasadas en la llegada. Por lo menos el salbutamol, la budesonide, sí va a llegar más rápidamente, pero apenas nos vayan entregando aerocámara, les iremos acercando. Pero sí, nuestra intención es que vayan las dos cosas, porque es de uso personal, por supuesto, pero bueno, hay problema en la fabricación. Así que apenas tengamos, lo vamos a ir llegando. El que figura... ¿Quién más? Doctora Isabel Prado, que volvía a... Salazar Cristina. Salazar Cristina. Levantó la mano. ¿Quién levantó la mano? Ella. Usted levantó la mano, doctora. Isabel. No. Bueno, capaz que está. Manuel. Hablen ahora o callen para siempre. Delen, anímense, anímense. En lo posible vamos a tratar de ir respondiendo. O escriban por el chat, si no se animan, como ustedes quieran. Silvana Nickler. ¿Sí? Sí. Dele ¿Cómo nomás. está, doctor? Adelante. ¿Me Buen escucha? día. Sí, sí, perfecto. Buen día. Sí, sí. Mi pregunta es si la fichita que hay que completar, el carnet, ¿lo completa el médico o directamente en farmacia se lo hace? O de los dos, digamos, lo que falta completar del médico lo hacemos nosotros. ¿Cómo sería? Mire, el carnet lo tienen ustedes, lo van a tener ustedes en blanco. Pueden completar los datos que estén a su alcance. Es decir, los datos de filiación, nombre y apellido, CAP, fecha de entrega, etc.
y se lo acercan al médico que acaba de mandarles el paciente, para que no se nos escape, para que complete el resto de datos. Pero la adjudicación de la budesonida la hacen ustedes y introducen en la base de datos que le vamos a pasar desde el área programática centro a cada uno de los farmacéuticos, farmacéuticas, para que llenen el dato. Por lo tanto, dividamos las responsabilidades. La farmacia va a tener los budesonida y los carnes en blanco. Llena los datos de filiación. Le pide al médico que complete los datos y cuando vuelve esa mamá con el carnet completo a ustedes, le dan la budesonida y el salbutamol. Se lo entregan. Bien. Con fecha de próxima entrega. Ahora, miren, me acaba de una cosa importante. Cuentas prácticas. Cada budesonide que nosotros les entregamos, que son las de 200 microgramos por disparo, ¿sí? Cada disparo tiene 200 microgramos. Un paciente que le adjudican 400 microgramos tiene 2 disparos por día, ¿sí? Si son 2 disparos por día y la cantidad de budesonide que tiene cada aerosol es 120, cuando se lo entregan, tienen para 2 meses. ¿Sí? Entonces, ponen la fecha de hoy, 18 de septiembre, y calculen la fecha de 2 meses a esta parte. Es decir, 18 de septiembre, 18 de octubre, 18 de noviembre. Le escriben que tiene que venir a buscar el próximo budesonide. ¿Sí? Si el médico le ha adjudicado 400 microgramos, que son 200 microgramos por disparo, ¿no es cierto? Y tiene 120 dosis por aerosol, ese paciente tiene que volver dentro de 2 meses a buscar el aerosol. Si no ha venido, ¿no es cierto? Como ustedes van a ir completando una base, tienen que decirlo para que vayamos viendo qué ha sido de su vida. Es decir, si es que, bueno, algo ha pasado, para que le podamos adjudicar. Y la reposición la vamos a ir haciendo en la medida que esa base, ¿no es cierto?, se vaya completando, para saber, porque partimos de un stock de 10 o 15. No sé, ya vamos a ver cuánto le damos. De ahí partimos. Bien. Si se les gasta... Una preguntita más. Para agilizar, digamos, al paciente, ¿podría ser que nosotros le demos algunas fichas al médico para que el paciente no esté yendo y viniendo de farmacia? ¿Se podría hacer para que ya vengan con la fichita a farmacia y ya completamos y le damos? Bueno, ¿podría ser? Se puede hacer. Se puede hacer. O ya lo vemos nosotros. Mire, yo como médico... sabemos lo desorganizados que somos nosotros. Ustedes son el factor de organización nuestra. Pero no está bien, está bien, está bien. Pero este es un trabajo entre los dos. Este es un trabajo entre los dos. Bien. Está bien. Bien, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. No, no. Doctor, disculpe. Dele nomás. César Avellaneda, del CAP San Bernardo. ¿Cómo está? Quería hacerle una pregunta. Soy de farmacia, del CAP San Bernardo. Bien. Mensualmente nosotros tenemos que hacer un pedido para volver a pedir los budesonides, o directamente nos van a mandar. ¿Cómo nos vamos a manejar así mensualmente después de esto? Mire, el asunto es así. Partimos de un stock que no sé, creo que vamos a hacer entre 10 o 15 para empezar. Perfecto. Como nosotros vamos a tener la base que ya se les va a enviar desde el área programática centro. Nosotros vamos a saber más o menos si se le han terminado o no se le han terminado, como para hacer reposiciones. Pero esta es una vía informática, pero escuchen, si hay mayores necesidades, porque mandamos 10 o 15 y de repente se les termina, por la vía orgánica,
¿no es cierto?, que es el área operativa. El área operativa piden refuerzo. Perfecto. Muy bien, doctor, muchas gracias. Ya andando se acomodan los, ¿cómo se llama? Así es. A ver, acá Figueroa Carola, Policlínica Villalonga. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la duración del tratamiento preventivo con budesonide? Mínimamente 3 o 6 meses. También preguntar los parámetros para evaluar la respuesta con el tratamiento preventivo en cuanto a episodios de reactividad bronquial. Desde ya, muchas gracias. Bueno, se ha entendido la pregunta. La pregunta es ¿por cuánto tiempo? Por norma de la Sociedad Argentina de Pediatría, los tratamientos mínimos son de 6 meses. No se puede evaluar a los 3. Entonces, de base, 6 meses. Segunda cuestión. Si el tratamiento no anda a los 6 meses, recién se saca conclusiones por cambio de medicación o tratar de averiguar la causa, siempre pensando en la cuestión adherencia en primer lugar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Si nosotros primero confirmamos de que ese paciente se lo está haciendo bien, que se lo hace todos los días, que no se lo hace a día sí, un día no, y no cumple con el tratamiento, y lo hace 6 meses, aunque haga crisis en el medio, no saquemos conclusiones antes de los 6 meses. Porque si no, esto se convierte en un cambio permanente de terapéutica no evaluado. Eso por un lado. ¿Cuáles son los parámetros que indican fracaso? Le llamemos fracaso. ¿Sí? De que ese paciente, después de los 6 meses, haya seguido teniendo crisis que merecieron su internación o abandono de tratamiento, etcétera, recién se puede pasar a otra cosa. Y yo me quiero adelantar a plantearle otra cuestión que seguro lo van a preguntar. ¿Es la budesonide el único tratamiento preventivo que proveemos? ¿Qué quiere decir? Ustedes saben que en el campo comercial existen, aparte de la budesonide, las fluticazonas asociadas a aerosoles de acciones prolongadas, etcétera, etcétera, etcétera. El ministerio provee budesonide y del punto de vista práctico, la budesonide está normatizada por los organismos nacionales que normatizan esta cuestión. Nadie duda la posibilidad de que por ahí haya que cambiar, pero no estamos de acuerdo con comenzar con otra medicación que no sea budesonide. Aparte de eso es lo que tenemos. ¿Sí? Está respondido la Policlínica Villalonga, Figueroa Carola. Yo quiero ser claro en el planteo, porque si no se va a crear expectativa. ¿Estamos conformes con la respuesta, doctora Figueroa? Sí, muy claro. ¿Qué dice? Muy clara la explicación. Muy claro. Ajá, bueno. Gracias a usted. Ahora, esta iniciativa de que el médico tenga carnet también, ojito, ¿no? Esto es un trabajo de a dos, que la única, digamos, a donde va el salbutamol, la budesonide y los registros generales lo tiene y colabora, digamos, para que después el médico o el farmacéutico le hable en la oreja al médico, le digo, esta señora se ha ido hace rato que no vuelve. Entonces,
nuestros agentes sociosanitarios se ponen en funcionamiento y lo van a traer de la oreja a ver qué pasa. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Creo que te han preguntado el tiempo de duración. A ver, acá está la doctora Mena aclarando. A ver, si está claro. El tiempo de duración de cada aerosol, lo vuelvo a repetir. Tratamiento. Tiempo de tratamiento total. A ver, dividamos en 3 partes la cosa. Cada aerosol tiene 120 dosis, cada dosis tiene 200 microgramos. Si le ponemos 400 microgramos por día, alcanza para 2 meses. El tratamiento, eso es una cuestión. Segunda cuestión, el tratamiento mínimo se hace por 6 meses y el tratamiento máximo, es decir, hasta cuándo, es hasta 2 años. Haciendo el primer corte a los 6 meses. ¿Eso? Acá está la doctora Mena con nosotros. No sé si la conocen. Como siempre aclarando. Anímense o callen para siempre. Bueno, acá lo que se preguntaba era la cuestión de la llegada de estas cosas. Nosotros ya estamos hablando en voz alta acá para resolver una situación. Nosotros tenemos los carnets y tenemos la budesonide. Entonces, vía lo que acostumbramos a hacer, vía área operativa, la llegada de las dos cosas. Establecemos un stock de 15 salbutamol, 15 budesonide y la... Entonces, lo vamos a hacer por farmacia oficial vía área operativa del área centro. ¿Está claro? ¿Qué tal? Buenos días. Quería aclarar algo también, no sé si se ha dicho, pero inicialmente empezamos con los servicios que tienen, están en la capacitación. Los servicios que están en la capacitación estarían recibiendo la organización interna de servicio para el circuito, lo ven de acuerdo a cada lugar, porque tenemos lugares que tenemos muchos pacientes circulando con los médicos, hay otros lugares que por ahí son de menor demanda, entonces también depende de eso, cómo se organice. El tema es que lo que dice el doctor, el médico tiene una responsabilidad de varios puntos que tiene el carnet, pero ustedes tienen los de farmacia, de que ese carnet esté completo, que estén en la madre en posición de él, y que ustedes en función de eso entregan la medicación, que se registra en esa base programática que la vamos a compartir con la dirección de respiratorio, de salud respiratoria, para que ellos vayan chequeando los pacientes que están en programa, los pacientes que van retirando regularmente la medicación, y pueden hacer la trazabilidad de esos pacientes para ver si se han internado, si pasó algo en el proceso de esos primeros 6 meses, que son donde uno dice que realmente la medicación está funcionando. Buenos días, soy la doctora Olavarría del CAP 11 de marzo. Quería saber el rango de edad en que vamos a manejar el programa como criterio de inclusión. La inclusión del programa en edades se hace en todas las edades hasta los 5 años.
o sea, se puede adjudicar de 0 a 5 años. Beatriz, ¿es la Beatriz que yo conozco? Sí. ¿Cómo va, Beatriz? Sí, Doc, un beso Tanto grande, Doc. tiempo, igualmente. Tanto tiempo. Tanto tiempo. La familia, Un todo beso bien. grande, Doc. Todo bien, acá retirando a mi nieta, por eso no me pongo en video. Bueno, Un beso grande, Doc. Igualmente, dejemos los nietos aparte, si no se van. Acá dice, preguntan, los pacientes que indiquen salbutamol más budesonide puede entregar a la mano. Sí, una sola aerocámara cuando la tengan. Sí, sí, una sola aerocámara por las dos. Se puede usar en forma indistinta. Ya saben la cuestión de la lavada y de la conservación. Se lava con agua con detergente, no se le pone trapos por dentro para secarla, se puede secar de afuera. Hay que ponerla en una bolsita, cerrarla, que no ande por cualquier lado. Y es de uso personal y no se presta para nadie, ni para los hermanitos de la misma familia, ni para un adulto, nada. Esa es para ese paciente. Doctor, Sí, disculpe, consulta de Caburquiza 1. Tenemos muchos pacientes adultos. ¿Es solo para los hasta 5 años? Sí, este programa con estas características, y yo le explico por qué. Primero por una razón, digamos, de adjudicar en una población muy compleja, que es la de los adultos, en donde las patologías secundarias del EPOC, etcétera, etcétera, y es muy difícil administrarlo. Por supuesto que en el plano del PRIS existe los tratamientos para las no transmisibles y crónicas, bueno, que intentaremos ver cómo se promociona. Pero este programa está indicado con esos límites. Bien, porque sí tenemos ahora desde remediar la medicación, pero lo que es el registro entonces se hace hasta los 5 años. Así es. Bien, muchas gracias. Y eso, disculpe, se fundamenta en el hecho de que tiene es un tratamiento principalmente preventivo para estos pacientes recurrentes que sabemos que si no se hace un tratamiento precoz, terminan con una remodelación de la vía aérea que después a los 6 años lo tenemos con el diagnóstico de asmático. Entonces, por eso es centrarnos en estos pacientes que han estado internados o que sufren la recurrencia y que la idea es, como decíamos, hacer la prevención de la remodelación de la vía aérea que debe haber explicado el doctor. Buen día. Queríamos recordarle que por favor hagan el registro de la asistencia. Ahí está indicado el mail, cosa de que le podemos mandar después el Power y lo que necesiten de información. El primer mensaje que tienen, ahí está el link para la asistencia. Ahí les acabo de reenviar en el chat el link para la asistencia, por si alguno no lo encontraba. Por favor, no se olviden de cargar los datos.
Es la asistencia. Ah, De ella tiene todos los datos. bien. Bueno, la que habló recién es la licenciada Claudia, que trabaja en la División Salud Respiratoria, y para que la vayan conociendo. A ver, le voy a poner la cara para Buen que día. la vayan conociendo. Buen día, mucho gusto. Ya nos estaremos viendo en los campos. Es peor de cargosa que yo, pero es buena gente. Bueno, para no complicarnos con la hora, etcétera, nos vemos próximamente. Les agradecemos la presencia y la gran participación y las inquietudes que nos han volcado. Así que muchas gracias. Hasta cualquier momento. Esperen noticias. Recibimos la de ustedes. Muchas gracias.